implicaciones finales del mieloma múltiple, cómo se presenta el mieloma múltiple y qué podemos nosotros ofrecer en el manejo quirúrgico. Esta charla está más enfocada al manejo quirúrgico. Hablaremos de unas generalidades, después hablaremos como rápidamente del manejo que se puede ofrecer de manera médica y posteriormente vamos a enfocarnos más en las opciones quirúrgicas que podemos tener para el manejo de esta patología. Listo. Tenemos un caso clínico que tuvimos acá en un hospital de la ciudad. Es un hombre de 60 años que ingresa a urgencias por un cuadro clínico al momento de la consulta de más o menos unas 3 semanas de evolución de dolor que inicia en región costal, se va hacia los flancos y posteriormente progresa a un dolor en región dorsolumbar más ubicado en la región lumbar media. Ese dolor, como les decía, es irradiado a los flancos y el paciente por el dolor presenta limitación para el dolor, limitación para la movilidad. Bueno, acá tenemos esta tomografía que se le hizo de ingreso. No sé si ustedes la están viendo bien. Donde vemos un compromiso del cuerpo vertebral de L3. Aquí. ¿Cierto? Aquí arriba. Aquí vemos la imagen de reconstrucción 3D, donde vemos una pérdida de altura de ese cuerpo L3. Y acá en el corte axial vemos el compromiso que tenía lítico esa vértebra, ya les digo dónde exactamente. Aquí, miren esa imagen lítica que se presenta. Quisiera pararlo acá para que se vea acá precisamente. Y aquí vamos a ver la fractura y compromiso lítico también en el cuerpo L3. Entonces, con esta imagen se decidió complementar los estudios con una resonancia de columna total. Aquí vemos el compromiso que se ve en el cuerpo L3 y en algunos otros cuerpos vertebrales se ve una pérdida de altura de los cuerpos. Acá lo mismo. Y acá en este T1 vemos el compromiso que tenía el cuerpo L3. Listo. Este paciente, aquí vemos la resonancia en el corte axial. El compromiso que tiene todo este cuerpo. En ese momento el paciente fue llevado a cirugía, se le realizó una biopsia para lograr un diagnóstico de esta patología. Se le hizo además de esos estudios de toda extensión de toracoabdominales a descartar una neoplasia primaria que fuera el foco de todo el compromiso que tenía el paciente en todo extenso que vimos en la columna vertebral, que vemos como vemos en esta resonancia que les quiero mostrar nuevamente. Vemos el patrón como que llaman el compromiso que llaman en sal y pimienta de varias vértebras comprometidas o infiltradas por esta lesión neoplásica. Se llevó a la biopsia y en la biopsia salió el reporte de un plasmocitoma, por lo cual hematología inicia manejo y el paciente, mientras que se cuadraba todo para su manejo de quimioterapia y radioterapia posterior a la cirugía, reingresa en menos de un mes posterior al primer día que ingresó. O sea, la diferencia de estudios que vamos a ver aquí adelante es de un mes de diferencia. Y el paciente ingresa después de más o menos unos 15 días después de haber sido operado por un dolor más severo, menos control del dolor. Hematología ya habían planteado el manejo con quimioterapia y radioterapia y a pesar del dolor y todo lo severo que era, el paciente no presentaba ningún déficit neurológico. Y
quiero que miren esta tomografía, como les digo, es de un mes, es casi un mes exacto posterior a la primera, donde vemos que la enfermedad progresó importante, se pierde más la altura del cuerpo de L3 y el cuerpo de L1 que no estaba tan comprometido, se había infiltrado pero no tan comprometido, ya se está comenzando a perder más altura de este cuerpo. Miren ahí en esta imagen. Acá también en el estudio coronal vemos la pérdida de la altura de varios cuerpos, principalmente L3 y L1, y lo mismo en la reconstrucción 3D. Entonces, aquí yo planteo la discusión o la pregunta, ¿qué manejo ustedes, los expertos, compañeros residentes, le hubieran podido ofrecer a este paciente? ¿Manejo médico, hacer alguna intervención pequeña de aumentación, cicloplastia, vertebroplastia, o por el riesgo o el SINS que el paciente puede tener inestable, hubieran hecho algún manejo más grande como instrumentación o artrodesis de algún modo? Quisiera escuchar la experiencia en el manejo de esta patología. Antes de comenzar la pregunta, Daniel, yo quiero recalcar la importancia de la realización de TAC y resonancia. Como vemos en este caso, la resonancia sí ha mostrado unos cambios importantes. Los hallazgos más llamativos se encuentran en la escanografía, donde observamos un colapso casi total del E4, del E3 y una lesión osteolítica, unas lesiones osteolíticas severas. Yo considero que en este caso, antes de hacer una intervención, se debe iniciar un tratamiento de hematología con quimioterapia, y en caso de que la lesión, el dolor siga, ya se consideraría alguna técnica de estabilización mediante el uso de cemento. Pero por ahora yo considero que debe iniciar tratamiento médico, tratamiento por hematología, perdón. ¿Alguna otra opinión o otro guía de manejo? Daniel, buenos días. Daniel, buenos días. Y todos buenos días. Importante, una parte importante de la discusión, bueno, y también comentándoles que nos acompañan los hematólogos, el doctor Kenny, el hematólogo del Hospital Pablo Tobón, y también algunos hematólogos del Hospital San Vicente. Nos acompaña también el doctor Gustavo Molina, que pues, es ortopedista oncólogo y tiene mucha experiencia en el manejo del mieloma. Me gustaría, cuando alguno tenga alguna, digamos, algún aporte, se puede sentir libre de hacerlo, pero me gustaría plantear una discusión inicialmente para las personas que se enfrentan diariamente o que se han enfrentado a este tipo de problemas, es realmente qué tipo de parámetros usan para definir la intervención en los pacientes que se presentan con lesiones líticas o fracturas espinales y que tienen un diagnóstico de mieloma múltiple. Porque es que, digamos que lo que sabemos es que definitivamente no se puede extrapolar las variables que se han considerado en las otras metástasis espinales, porque el comportamiento del mieloma múltiple es completamente diferente. Si alguien quiere plantear alguna discusión o hacer algún aporte antes de empezar con la revisión, es bienvenido. Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Muy bien, te escuchamos. Ok, mira, con respecto a lo que Gustavo e Ignacio dicen, a uno como hematólogo, cuando tiene un paciente con mieloma con compromiso de columna, en la parte inicial le interesa mucho que el neurocirujano le descarte a uno riesgo de compresión medular. Digamos que esa es la mayor preocupación de uno y es, digamos, el enfoque inicial de la valoración por neurocirugía, es definir si el paciente es candidato o no a un manejo quirúrgico rápido, si existe algún fragmento óseo que esté comprometiendo el canal o tenga inminencia de comprometer el canal.
Y junto con radioterapia, que también es muy importante en este abordaje del compromiso de columna por mieloma, se define manejo adicional, además de la cirugía, si requiere radio, y lógicamente pues hay que empezar la quimioterapia porque el manejo estándar de mieloma múltiple es el manejo con quimioterapia. Y en un segundo término, después de que se controla la parte inicial, o sea, digamos solo con quimio, con radio o solo con quimio, viene otra parte que es la persistencia del dolor lumbar, que a pesar de que eso no es una urgencia, sí para el paciente es muy molesto y le limita mucho la movilidad. Entonces, en una segunda instancia, lo más importante es controlar el dolor y, como ustedes hablaban ahora, la vertebroplastia, el uso del cemento, a los pacientes realmente los mejora muchísimo y les permite controlar muy bien el dolor. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Adelante, Dani. Bueno, entonces, esto fue lo que se le ofreció al paciente. El paciente fue llevado al quirófano, se le realizó una inyección de cemento, una vertebroplastia, también con la guía, con la utilización de unos stents para permitir de que la contención de ese cemento. Y esa es la imagen intraoperatoria en fluoroscopio, donde vemos una adecuada posición del cemento sin evidencia de fugas. Y acá vemos la imagen de radiografía convencional posoperatoria. El paciente refiere mejoría del control del dolor. Entonces, ya para entrar en la discusión, el mieloma múltiple es la proliferación neoplásica de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclonal. Entonces, lo que pasa acá es que las células plasmáticas proliferan de la médula ósea. En la médula ósea van a generar una destrucción esquelética extensa y van a llevar a unas lesiones osteolísticas que van a generar una osteopenia y lo que va a conllevar a unas fracturas patológicas. Los criterios que son usados para el mieloma múltiple son dolor óseo con lesiones líticas descubiertas en radiografías esqueléticas, un aumento de la concentración de la proteína sérica total y o la presencia de una proteína monoclonal en la orina o el suero, una anemia inexplicable, hipercalcemia e insuficiencia renal aguda. La epidemiología general del mieloma múltiple es que se dice que en Estados Unidos hay 32.000 nuevos casos y 13.000 muertes por año en Estados Unidos. El momento del diagnóstico más prevalente es entre los 65 a 74 años y solo el 10% son pacientes menores de 50 años y el 2% pacientes menores de 40 años. Es más predominante en el sexo masculino con una predominancia de 1.4 a 2 respecto a 1 en de la mujer. Ya cuando hablemos del compromiso óseo, vemos que la estructura más comprometida es la columna vertebral, pero también vemos el compromiso que puede generar en otras estructuras como costillas, cráneo, cintura escapular, pelvis, huesos largos e incluso en estructuras extraesqueléticas. Ya para hablar algo más específico del mieloma espinal, hasta el 60% de los pacientes tienen compromiso espinal en el momento del diagnóstico y 15 a 30% de los pacientes van a progresar con esa enfermedad y pueden tener incluso lesiones nuevas en fases tardías de la enfermedad. Al momento del diagnóstico se pueden evidenciar hasta en el 22% de los pacientes compromiso vertebral con fracturas y la estructura que más se compromete es el cuerpo, seguido de las facetas, los pedículos y por último las apófisis espinosas o transversas, como vemos en la imagen, compromiso facetario. La clínica general del mieloma es anemia en el 73% de los casos, el dolor de los huesos o dolor espinal en el 58%. Es muy importante ver que casi más de la mitad de los pacientes van a referir dolor.
la creatinina elevada, la fatiga, debilidad generalizada en el 32%, la hipercalcemia y la pérdida de peso son otros síntomas que pueden presentar este paciente de mieloma múltiple de manera general. Y aquí en esta tabla tenemos la clasificación de Ury-Salmon, que es como la clasificación que tenemos de la gravedad de esta patología. La clínica espinal y vertebral, de manera específica, lo que va a generar es dolor a la palpación de la columna, deformidad que puede llevar a una cifosis, que puede ser por pérdida de la altura del cuerpo vertebral. Va a haber un deterioro de la movilidad porque el paciente va a referir bastante dolor, y por esa limitación de los movimientos puede llevar a compromiso respiratorio, puede ser infeccioso y alteraciones gastrointestinales. La compresión y la caudequina se ven hasta en el 11 a 24% de los casos. El dolor axial severo aumenta con el Valsalva, y por el hecho de tener una masa con extensión epidural puede presentar radiculopatía, paresia de extremidades, parestesias, pérdida de control de esfínteres y alteración de la marcha. Y el plasmocitoma como presentación única se ven solamente en el 5% de los casos. Para el diagnóstico, que vamos a enfocar más que todo acá el diagnóstico, es a la parte imagenológica. Tenemos que los rayos X hacen parte del diagnóstico inicial, sin embargo tienen una relativa falta de sensibilidad. Lo que podemos ver es pérdida de la altura del cuerpo vertebral, incluso las lesiones líticas, pero estos cambios los vamos a evidenciar cuando haya compromiso del hueso trabecular mayor del 30 al 50%. Y lo que más se va a evidenciar es la osteopenia generalizada, que se puede ir hasta en el 15% de los pacientes. En el TAC vamos a tener una osteopenia difusa, lesiones líticas perforadas, podemos evidenciar las lesiones masivas con masas de tejidos blandos, fracturas, vértebras que tengan riesgo inminente de fractura, y nos sirve para ya valorar con más criterio la estabilidad e incluso para el diagnóstico, para guiar las biopsias, las biopsias por aguja. La sensibilidad aproximada es del 70% y la especificidad del 90%. Las imágenes que se pueden ver en la tomografía son estas imágenes de unas lesiones líticas, como vemos acá en el cuerpo vertebral o incluso acá ya en esta costilla, y vemos acá el compromiso extenso que tiene por lo general esta enfermedad, comprometiendo en su totalidad el cuerpo vertebral, e incluso acá ya vemos cuando hay un compromiso de ese cuerpo o parte de columna anterior, lo que puede llevar a deformidad, como en este caso que muestra una cifosis. La resonancia, sin duda, en imágenes diagnósticas es el método de elección para esta patología. Los signos y síntomas de compresión nos apoyan en realizar una resonancia, y lo que nos ayuda es para detectar las fracturas agudas o en sí el tiempo de evolución de esas fracturas vertebrales, identificar el sitio de compresión, discriminar entre médula ósea normal e infiltrada, y, como les decía, nos ayuda también para diferenciar entre fractura osteoporótica versus fractura tumoral. Entonces hay 4 patrones descritos. El patrón que es una columna normal, aquí ya cuando tenemos una infiltración de la médula ósea de manera difusa, aquí ya cuando tenemos lesiones localizadas de manera líticas, como se ve acá en la imagen, y una imagen parecida a la que tenía nuestro paciente en la fase inicial, ¿sí? Que es descrita como compromiso infiltrativo en sal y pimienta, que se ve compromiso extenso de toda la columna. La sensibilidad de la resonancia es aproximadamente el 96%, con una especificidad del 93%. Las imágenes en resonancia, en el T1 se va a ver hipointenso, en el T2 con supresión grasa se va a ver hiperintensa, y el contraste va a tener una captación al contraste que puede ser variable, por lo general capta, y va a tener una imagen hiperintensa, con una restricción en la difusión. Este estudio quiso mostrar la utilidad del PET scan para el diagnóstico del mieloma múltiple, y lo que muestra es que efectivamente es útil, sobre todo cuando se quieren detectar esas lesiones sociolíticas, e incluso va a tener captaciones, se evidencia captación en lesiones positivas que incluso no aparecen en la tomografía. Y el trazador que se usa es el F18FDG, que recordar que es un análogo similar a la glucosa.
Sin embargo, en este estudio, cuando compararon los resultados del PET y la eficacia del PET respecto a la resonancia, se demostró que la resonancia es más eficaz para detectar el compromiso de la médula ósea. Por eso la resonancia sigue siendo elemento de elección. El tratamiento, sin duda, y hay que hacer énfasis, como os digo al comienzo de la discusión, el enfoque multidisciplinario es muy importante. Y el tratamiento tiene los objetivos de tratamiento del mieloma con quimioterapia sistémica, control adecuado del dolor, alivio de los síntomas que puede generar la compresión medular o los signos de inestabilidad, corregir esa inestabilidad si es posible, y hacen énfasis en la literatura de que el manejo debe ser sistémico y complementario coadyuvante, no uno por cada lado y el paciente descuidar la quimioterapia por la cirugía o viceversa. El manejo del dolor es importantísimo, teniendo en cuenta que es el síntoma más frecuente en los pacientes que tienen mieloma con compromiso espinal. Lo que se busca es preservar la calidad de vida y se cree que el dolor que genera el mieloma múltiple en la columna vertebral es por micromovimientos dado por esas fracturas. Entonces es un paciente que va a tener un dolor muy intenso y que va a tomar una actitud de quedarse muy quieto porque cualquier movimiento, por pequeño que sea, le va a generar un dolor bastante fuerte. Y también esto acompañado de la inestabilidad que puede ser medida por la escala de Sims, que ya la vamos a ver más adelante, que es esta escala, donde vamos a tomar los puntajes de acuerdo a las lesiones que tenga este paciente. Esto se usan en lesiones metastásicas de la columna, y recordar que un valor por encima de 12 es potencialmente inestable y el valor de 6 a 9 tiene un riesgo intermedio y por debajo de 6 es una columna que se puede considerar estable. Entonces, hay que tener en cuenta esta escala en el momento de abordar estos pacientes porque el hecho de tener inestabilidad, como dice acá, nos va a generar un riesgo de deterioro neurológico y un dolor intenso que va a presentar ese paciente. Entonces, cuando tenemos compromiso de la parte posterior del cuerpo, está esta y eso se va a representar en dolor. Y las fracturas vertebrales también van a generar cifosis, lo que va a hacer que haya una mayor tensión en las facetas articulares y nos va a llevar a dolor. El tratamiento farmacológico que se puede ofrecer puede ser convencional, los opioides, teniendo en cuenta los efectos adversos que puede generar, y la clínica del manejo del dolor nos puede ayudar, se pueden hacer bloqueos facetarios. Sin embargo, aquí ya empiezo a plantear que la cirugía con aumento con cemento es una muy buena alternativa, porque recordar que esos dolores por micromovimiento, por la fractura, y puede dar rigidez a los cuerpos vertebrales. Los bifosfonatos es el tratamiento que se le da a estos pacientes, ayudan a ralentizar o prevenir la progresión de la destrucción ósea, alivian el dolor óseo y reducir el riesgo de fracturas esqueléticas, y el ácido solerónico es la opción preferida, ha mostrado una mejor supervivencia. Tratamiento mínimo de 2 años y tener cuidado con la osteonecrosis mandibular que genera como efecto secundario. Y el tratamiento antimieloma que se va a ofrecer a estos pacientes es una combinación de agentes de quimioterapia, esteroides, inhibidores del proteasoma, fármacos inmunomoduladores, quimioterapia a dosis altas y trasplante de células madre, como vemos en la figura. Los esteroides, en el momento de la compresión medular aguda, pueden ser muy útiles, nos ayudan a reducir esa inflamación y un control rápido del dolor. Sin embargo, puede generar una osteopenia o aumentar la osteopenia a largo plazo y los síntomas o los efectos adversos que tienen los esteroides. La radioterapia tiene a favor que es un tumor muy sensible, puede generar control del dolor, mantener la movilidad, y es útil en la compresión medular. En contra, que generan daño de la médula ósea y pérdida del soporte vertebral. Ese hueso o ese cuerpo vertebral que está ocupado por tumor, al darle radioterapia, la radioterapia destruye el tumor y va a quedar una cavidad donde puede generar que se colapse más los cuerpos vertebrales, con más riesgo de inestabilidad. Entonces, la controversia en el tratamiento es que el tratamiento con agentes farmacológicos, radioterapia, no alivian adecuadamente el dolor, no proporcionan un soporte mecánico para las fracturas vertebrales, y por lo tanto se plantea, o entramos acá a la discusión de una intervención adicional, secuencial o simultánea, con el tratamiento antimieloma o la radioterapia, un tratamiento quirúrgico. Entonces,
Para definir el tratamiento quirúrgico tenemos que mirar estas 6 preguntas: cómo está el estado funcional del paciente, hay afectación neurológica, dónde está el daño a lo largo de la columna vertebral, dónde se encuentran las lesiones dentro de la vértebra, la extensión de la afectación del canal espinal y dónde está la estabilidad, la inestabilidad que nos preocupa. El tratamiento quirúrgico es controversial. Muchos autores, como dicen acá, consideran que hay una excesiva extrapolación de las recomendaciones que se hacen para el manejo de las metástasis espinales y que puede llegar a ser mórbido y puede llegar a retardar la quimioterapia. Y como es un tumor radiosensible, entonces optan más por un manejo conservador. Esa es una postura que tienen algunos cirujanos, algunos médicos que abordan esta patología. El tratamiento quirúrgico se ofrece para el diagnóstico, para realizar una biopsia, y cuando tenemos un problema mecánico o una inestabilidad que va a conllevar a que el paciente tenga dolor, deformidad, aumento del riesgo de fracturas o una lesión neurológica potencial. De hecho, este cuadro nos muestra cómo los factores de riesgo que tenemos en estos pacientes de generar fracturas vertebrales, donde vemos que todos estos que están en asterisco, con asterisco azul, son factores de riesgo para que estos pacientes tengan un riesgo mayor de hacer fracturas, donde vemos que el género masculino tiene mayor relevancia del estado avanzado de la enfermedad, y vemos que si ya tenemos una evidencia de una deformidad, llámese escoliosis o cifosis también, y acá la disminución o los parámetros de las unidades Hanfield por debajo de la normalidad también es un factor de riesgo para generar esas fracturas. Y cualquier lesión lítica en faceta, en el cuerpo, en el pedículo, en cualquier parte de la vértebra, también van a contribuir a este riesgo, igual que el CINS. Entonces, lo que se dice que tener estos factores e identificar estos factores de riesgo pueden soportar el manejo quirúrgico de estas lesiones, ya sea por aumentación o por manejo quirúrgico de instrumentación. De hecho, este otro estudio, que fue también publicado en el 2020, nos muestra como unos parámetros imagenológicos para tener en riesgo cuál de estas columnas tiene mayor riesgo de daño o lesión, ¿sí? O lesiones también óseas, porque incluyen también la región de la cadera, y vemos que tenemos parámetros importantes como la columna de transición, la afectación mayor del 50%, de la afectación de la región posterior o los elementos posteriores, afectación del canal espinal, que tenga más de 2/3 del diámetro del hueso, y la lesión elíptica mayores de 5 milímetros. Tenemos que factor mayor de 10 puntos es una consulta inmediata, el paciente tiene un alto riesgo intermedio de 5 a 10 y riesgo bajo menor de 5. Entonces, en este estudio proponen, por ejemplo, esta imagen donde tenemos una columna, una lesión elíptica en el sacro izquierdo mayores de 5 milímetros, lo que daría un punto, ¿cierto? Y es una columna rígida, un punto, o semirrígida, donde le daría también un punto. Entonces, total de 2, no hay tanto riesgo de daño de esa columna en un futuro. Sin embargo, en este otro, en una lesión L5-S1, una lesión mayor de 5 milímetros, con un compromiso o un colapso mayor del 50% de la vértebra, ¿sí? Compromiso posterolateral y más del 2/3 del diámetro del hueso, lo que da un puntaje de 11, lo que implica que esa columna va a requerir una intervención porque probablemente se va a volver inestable y por ende va a tener mucho dolor en el paciente. Este algoritmo, que fue publicado en la Acta Ortopédica Mexicana en el año pasado, 2020, nos muestra como un algoritmo básico de qué debemos hacer con estos pacientes con mieloma múltiple. Entonces, todo el perfil de exámenes, tanto de sangre y urinarios, y acá tenemos las imágenes que le podemos mandar a estos pacientes. Le hacemos la biopsia vertebral, puede ser percutánea o cielo abierto, y miramos qué causa esas lesiones que tiene ese paciente en la columna vertebral. Nos vamos a ir neoplásica en mieloma múltiple, el manejo multidisciplinario con las 3 especialidades clínicas, donde van a estratificar a ese paciente, y a nosotros nos preocupa el NOMS, que vemos acá, igual que en metástasis. Si tiene un compromiso neurológico de alto grado, entonces hay que hacer una cirugía de separación para después llevar a ese paciente a radioterapia. Esto es tumor generalmente radiosensible. En la parte mecánica, si es inestable, hay que hacer una estabilización
colocar tornillos, instrumentación o cemento, y la parte sistémica, mirar si ese paciente está en capacidad de ir a cirugía o no ir a cirugía, radioterapia en el caso que no, y si no, hacer esa cirugía de separación. Entonces, como se ha traspolado alguna información del manejo de las metástasis espinales, lo que ha mostrado es que la descompresión quirúrgica más la instrumentación más la radioterapia ha mostrado buenos resultados respecto a la radioterapia sola. Y los resultados se miden en la capacidad de caminar de esos pacientes y la continencia urinaria y fecal. Sin embargo, es debatido porque el mieloma múltiple tiene una naturaleza extensa y difusa de las lesiones, tiene una alteración de la fuerza vertebral, esos huesos no son de buena calidad, y colocar tornillos resulta un desafío, además asociado a las comorbilidades y estado general que tiene este paciente. Recordar que es una patología de compromiso sistémico. Entonces, ya en la parte, para entrar ya más en detalle en la parte quirúrgica, tenemos la técnica de aumento vertebral, que tenemos dos técnicas que se usan, la vertebroplastia percutánea y la leucoplastia con balón. Las indicaciones generales son disminuir el dolor, restaurar la fuerza y dar mayor rigidez a estas vértebras. Y, por ejemplo, en este artículo que fue publicado en 2019, nos muestran las indicaciones absolutas para la colocación de cemento en estos pacientes con cuerpos vertebrales fracturados, y es que haya evidencia de un edema vertebral, que los síntomas significativos semanas, un dolor que sea incapacitante y que limite la actividad que tenga el paciente, y que un dolor asociado a un aumento del deterioro ha logrado dar tratamiento médico y se quiere controlar el dolor. Las indicaciones relativas son un paciente que tenga una fractura en la unión toracolumbar, que pueda generar una deformidad cifótica significativa y por tanto una compresión, por ejemplo, del cono medular, y la pérdida de la altura del cuerpo vertebral, que se puede ver en radiografías secuenciales en pacientes en bipedestación. Y detrás otro. Entonces, este mismo artículo también nos dice en qué tiempo se debe hacer estas vertebroplastias idealmente, y es un estudio que se llama Estudio Café, donde demostraron o querían estudiar en cuánto tiempo es el mayor beneficio de hacer estas intervenciones, y sin duda es lo más temprano que se pueda. Ellos dan hasta una ventana de 4 a 8 semanas. Entre más temprano, mucho mejor, y el argumento es que además de tratar el dolor, mejora el resultado clínico y la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuántos niveles se deben hacer o el recomendado? Ellos dicen que en una sola intervención quirúrgica, los niveles recomendados es hasta 3 al mismo tiempo. ¿Y en dónde se puede hacer la vertebroplastia? En cualquier sitio de la columna. Sin embargo, hay unos sitios donde hay más dificultad que otros, por ejemplo en C2, que se puede hacer trasoral o de otros abordajes, y estas son las recomendaciones que tiene este estudio. Entonces, que la vertebroplastia percutánea es unas pequeñas incisiones, se hacen unas tomas pediculares, también se puede hacer extrapedicular cuando está muy comprometido ese pedículo y hay riesgo de hacer lesión, o cuando se quiere aumentar la altura vertebral de una manera más segura, lo que consiste en inyectar polimetilmetraclilato, que es el cemento óseo, bajo una guía fluoroscópica. Lo que se busca es estabilizar la vértebra, proporcionar un alivio del dolor, pero sin embargo es un procedimiento que no está dentro del método. Este artículo, que nos muestra 64 pacientes tratados con vertebroplastia, vemos las lesiones líticas que tenían estos pacientes, nos muestra está aquí mostrando la toma pedicular para hacer esto, que el dolor prequirúrgico, miren cómo era de 8.04, más o menos 1.4 en la escala análoga del dolor, y vemos la mejoría que tienen estos pacientes tanto el primer mes de tratamiento como el sexto mes de tratamiento. Entonces, ellos apoyan el uso de esa vertebroplastia en el manejo del dolor. Estos dos estudios también dicen, por ejemplo, que es del 2016, nos dice hacer un procedimiento mínimamente invasivo y fácil de realizar con bajas tasas de complicaciones debe ser preferida para el manejo del dolor de espalda en pacientes con mieloma múltiple. Y también nos dice procedimiento seguro y eficaz. Las contraindicaciones que ellos proponen es fractura de la pared posterior o enfermedad epidural, dado que ese cemento se puede fugar y puede generar o aumentar la compresión medular. Y
lo que ellos soportan es que el alivio temprano del dolor y la baja tasa de complicaciones apoyan el uso de esta vertebroplastia e incluso de manera profiláctica en vértebras que tengan riesgo de fractura por una infiltración neoplásica importante. Como les decía, es un procedimiento que no está exento de complicaciones y se pueden o se ha visto que se puede filtrar hacia los vasos sanguíneos o el canal espinal, como vemos en esta imagen, que tenemos una filtración hacia el espacio discal, puede generar embolia del cemento que puede llevar a un deterioro neurológico. Fuga cortical se correlaciona con el colapso vertebral porque puede comprimir las vértebras adyacentes que están también debilitadas. La fuga discal se relaciona con osteolisis de la placa terminal y dicen, o la literatura, que la radioterapia es un factor de riesgo para presentar la fuga vascular. Y lo que recomiendan algunos artículos es que se debe usar máximo 20 centímetros cúbicos de cemento en el tratamiento de estas, en total, no por vértebra, sí, para el tratamiento de esta patología. Vemos otro estudio donde nos muestra la fuga de cemento que pueden presentar este tratamiento por vertebroplastia. Aquí vemos la fuga que tuvo hacia la placa terminal. En esta imagen, un paciente con una fractura de T2 se hace un tratamiento por vertebroplastia y después consulta al mes de tratamiento donde ya se ve unos cambios y un edema óseo en el cuerpo de T11, lo que también nos sugiere que ese cuerpo se fracturó posiblemente por ese cemento. La otra técnica que se usa es la cifoplastia con balón. Lo que consiste es que se usa un balón inflable que se infla para crear una cavidad como vemos acá y se inyecta el cemento. También nos va a dar el control del dolor, restaurar la altura del cuerpo vertebral. Se cree que hay una fuga del cemento más baja porque ese cemento queda contenido en esa cavidad y las fracturas de niveles adyacentes es un interrogante que puede generar por la compresión que puede generar ese cemento. Este artículo del 2009 lo que busca es valorar los riesgos de complicaciones de hacer esas cifoplastias, 76 pacientes con 190 fracturas vertebrales que tenían dolor y osteolítico, fractura vertebral o una inestabilidad vertebral inminente. Vemos que los niveles que más se tienden a tratar por estas técnicas es la unión toracolumbar, y se vio que hay una fuga del cemento en 35 vértebras que corresponde al 18%, a nivel dorsal 5%, un caso presentó deterioro motor y sensitivo y solamente un paciente presentó embolia de cemento, y ellos lo que apoyan es que es un procedimiento seguro y eficaz. Hay que hacer una muy buena selección de los pacientes y lo que ellos consideran contraindicaciones para hacer este procedimiento es una osteolisis de la pared posterior en los planos axial y sagital para el tratamiento con cifoplastia. Este otro artículo que muestra 43 casos de cifoplastia muestra que estos pacientes tuvieron una mejoría, tanto que se ven parámetros como el aumento de la altura vertebral. Miren ustedes que aumentó de 56 a 82 en la columna anterior y en la columna media 71, 81, y eso se mantiene en el tiempo y con valores estadísticamente significativos. Igual, el ángulo cifótico se corrigió y se mantiene en el tiempo. En la escala análoga del dolor y el Owestri, que es específico para el dolor lumbar, se mantiene en el tiempo también una mejoría de ese o mayor control del dolor. E igual que las escalas funcionales, tanto físicas y mentales, del SF-36. Este artículo muestra también lo mismo, vemos que hay mayor control del dolor, tanto por la escala análoga del dolor y por Owestri con unos valores significativos que lo representan estos asteriscos, igual que la altura vertebral y la deformidad de la cifoplastia. Este es otro estudio que salió en el 2016, donde nos muestra que la vertebroplastia puede ser muy útil en el tratamiento. La fuga del cemento, entonces, la seguridad, este estudio lo que busca es valorar la seguridad de colocar ese cemento óseo. Lo que usaron fue 37 casos, vertebroplastia fueron 18 casos, cifoplastia 19, y a todos los pacientes les hicieron un TAC postoperatorio, y lo que mostraban era cuáles son los parámetros que pueden garantizar una seguridad o
evitar la fuga del cemento. Y vemos lo que se usó: la vertebroplastia en azul, la cifoplastia unipedicular en rojo y la bipedicular en verde. Y vemos que respecto a una técnica a la otra, vemos que hay una tendencia más de fuga de cemento en la vertebroplastia, como se ve, versus la cifoplastia, que se ve un 21% versus un 28% de la vertebroplastia, y que son parámetros incluso que pueden ser menores en respecto a las enfermedades osteoporóticas. Y lo que ellos dicen es que la vertebroplastia, como mostraron las imágenes, tiene una ligera mayor tasa de fuga. Unos factores de riesgo independiente para la fuga del cemento es el uso en múltiples niveles y la cantidad elevada del cemento. Lo que ellos recomiendan es usar un cemento de alta viscosidad y máximo de 2 a 3 centímetros cúbicos por vértebra, con menor riesgo cuando se hace una cifoplastia monopedicular y mayor riesgo y la parte quirúrgica, por decirlo así, más agresiva. Este artículo del 2019, que incluye 55 pacientes, 36 hombres, 19 mujeres, y que fueron llevados a cirugía, la explicación de cirugía, la indicación de cirugía, casi en el 50% fue la compresión neurológica, una fractura en el 32% de los casos que no tenga compromiso neurológico, y por una estabilización preventiva en el 18.2% de los casos. Entonces, por ejemplo, como muestra esta imagen, un paciente que tenía compromiso a nivel C6-C7 con compromiso y extensión epidural, incluso compresión medular, fue llevado a esta cirugía vía anterior, descompresión e instrumentación. Y lo que ellos mostraron, como en este otro caso, que es un paciente con un compromiso L3, donde hacen una fijación percutánea y hacen una descompresión tubular, una laminectomía tubular, es que estos pacientes a los 3 meses tienen un alivio del dolor del 88.2%, la capacidad de caminar de estos pacientes fue el 96.1%, y la estabilidad espinal se logró en el 94.1%, con unas complicaciones graves que fueron 8, 5 de ellas requirieron manejo quirúrgico, que fueron estas: hematoma pleural, infección de sitio operatorio y complicaciones mecánicas, y estas complicaciones médicas. Lo que plantean es que la cirugía es una acción terapéutica que puede proporcionar una descompresión rápida y estabilización de las vértebras afectadas. La tasa de complicaciones que ellos reportaron es aceptable en la movilidad, y lo que ellos dicen es que ofrecer cirugía es una opción valiosa para pacientes cuidadosamente seleccionados. Este otro estudio lo que nos plantea es que no hay que hacer una resección completa, sino solamente una resección parcial, descomprimir y control del dolor, es lo que ellos dicen. Se usaron, este estudio fue con 12 pacientes, y lo que ellos soportan, o lo que ellos dicen, es que la cirugía parcial la apoyan porque es una cirugía menor, puede generar menos trauma y menos complicaciones, y tiene un control eficaz del dolor, y lo que ellos dicen en sí es que no es necesario la resección total del tumor, según este estudio. Este otro estudio muestra el compromiso espinal, la indicación quirúrgica del mieloma múltiple con compromiso espinal, y vemos que la mayoría de las indicaciones que se presentan es cuando tenemos un paciente, fueron 23 pacientes, con deterioro neurológico rápido, con o sin compresión de la médula, una inestabilidad mecánica que ellos hablaron de un CINS mayor de 9, y un dolor autónomo, un dolor que no es controlable fácilmente en un paciente. Y la cirugía que más se tiende a hacer es el abordaje vía posterior con descompresión, descompresión más instrumentación vía posterior, y vemos otras alternativas que no son tan frecuentes, como la instrumentación únicamente, como la descompresión solamente, vemos que es la que menos se hace, 8% son las técnicas de aumentación, y una técnica de 360 grados en el 17% de los casos. Este otro estudio, 26 pacientes, con compromiso sobre todo a nivel torácico y con un abordaje principal a nivel posterior,
muestra que, por ejemplo, como en este caso, un paciente de 80 años con un compromiso de esta vértebra lumbar, que fue llevado a cirugía mediante laminectomía, descompresión y colocación de unos ganchos laminares. Este otro también. Y lo que ellos muestran en este estudio es que el Frankel se mejora con la técnica, con el manejo quirúrgico de instrumentación. Vemos que la mayoría de los pacientes quedaron en un postoperatorio a los 6 meses con un Frankel de I8 que se considera funcional y con una tasa de complicaciones relativamente bajas. Entonces, lo que ellos dicen es que esta cirugía tiene unos buenos resultados tanto funcionales, neurológicos y de inestabilidad, una tasa aceptable de complicaciones y el tratamiento ideal, ellos lo proponen, debe ser cirugía, quimioterapia y radioterapia. Y ya para terminar, ellos tienen plantean dos algoritmos. Uno, cuando tenemos un paciente sin deterioro neurológico, ¿sí? Un paciente que tiene dolor, inestabilidad y deformidad, pero con un riesgo de disfunción neurológica, lo primero que hay que hacer es una resonancia de toda la columna y hacer los otros estudios, por ejemplo, la tomografía para mirar el SINS, que es muy importante para mirar el riesgo de inestabilidad, un manejo multidisciplinario que incluya el cirujano de columna, el hematólogo, el radioterapeuta y el radiólogo. Si hay destrucción ósea y es presente en la tomografía, considere ya el manejo quirúrgico o incluso hablan del corsé, que pues realmente no ha mostrado mayor utilidad respecto a los manejos quirúrgicos en la comparación. Lo que se usa para ese paciente que tiene dolor, entonces inicie manejo con opioides o el manejo de la patología. Si el dolor no mejora y tiene un dolor mayor de 6, entonces ahí se puede apoyar el uso de las técnicas de aumentación como es la cifoplastia o la vertebroplastia y continúa el manejo médico más el uso del corsé. Si el dolor no afecta al paciente, tiene un dolor, una escala del dolor menor de 6, usted puede darle el manejo médico y, por ejemplo, manejo con la quimioterapia. Y si el dolor está afectando la calidad de vida, entonces usted puede darle a ese paciente nuevamente técnicas de aumentación. Si hay una lesión epidural con riesgo de caudaquina o compresión, entonces déle a ese paciente de manera aguda esteroides, radioterapia y quimioterapia y repita la resonancia a los 2 o 3, después de 2 o 3 ciclos de quimioterapia. Si el canal está claro, o sea, está libre, entonces se puede hacer una cirugía de aumentación y si no, para prevenir el colapso en los pacientes que tengan riesgo y si no, del manejo multidisciplinar. Y ya los pacientes que tienen un compromiso neurológico, llámese caudaquina o signos o síntomas de compresión medular, entonces hágale los estudios de imagen, todo el estudio de sangre, estúdielo y si tiene un compromiso de tejido blando, entonces del esteroide, radioterapia, quimioterapia y el manejo del dolor y si hay un deterioro o una mejoría rápida, entonces continúe 2 o 3 ciclos de quimioterapia y haga nuevamente la resonancia. Si el canal no está claro, no está bien, entonces déle manejo multidisciplinario. Si hay un dolor que no afecta significativamente la vida, entonces déle manejo médico más el brace. Y si tiene un dolor que está muy fuerte, entonces déle terapia de aumentación. Y sin duda, el paciente que ya tiene un compromiso óseo, compromiso óseo con compromiso del canal o compresión, entonces este paciente va a tener que hacerse una cirugía rápida de descompresión y de separación y que también puede estar acompañada de una vertebroplastia. Bueno, eso era lo que les tenía para hoy. En mieloma múltiple y en general en las enfermedades tumorales de la columna de origen hematológico, antes instrumentábamos y eso era un desastre porque todas las vértebras son como mantequilla, así sea una sola la vértebra que uno ve afectada en las imágenes, uno encontraba que todas las vértebras eran supremamente blanditas y entonces la instrumentación por lo general fallaba, bien sea por infección o por aflojamiento del material.
Entonces es muy importante tener eso en cuenta, que la instrumentación larga está muy rara vez indicada, y en este momento lo que se debe hacer son las técnicas de aumentación, como nos comentó el doctor Daniel. Adelante, Kenny. Yo, con respecto al mieloma múltiple, a mí me gustaría hacer unas anotaciones cortas. Acaba de hacer una revisión en Lancet hace 2 meses, donde habla que la incidencia de la enfermedad en los últimos 15 años ha aumentado un 126%. O sea que cada día nos vamos a ver enfrentados con más frecuencia a ver pacientes con mieloma. Eso es, y lo estamos viendo en la práctica diaria, como cada día llegan más pacientes a los hospitales. Pero la supervivencia también ha mejorado. Yo me acuerdo cuando yo era residente de medicina interna, que un paciente con mieloma duraba 1 o 2 años vivo y no había sino por ahí 2 o 3 medicamentos para los pacientes. Hoy en día uno tiene pacientes de 10, 15 años vivos, o sea que la supervivencia con las nuevas terapias ha mejorado de manera notable. Otra cosa importante es que la osteopenia difusa también puede ser un signo de mieloma. No siempre hay lesiones líticas, no siempre hay fracturas. A veces una osteoporosis, entre comillas, puede ser una manifestación del mieloma. Y recuerden, importante, lo que hablábamos al principio, que sobre todo en columna es muy importante combinar las técnicas de imagen, combinar TAC, resonancia, en ocasiones PET, para poder identificar mejor las lesiones y definir el manejo a seguir. Gracias. Kenny, yo quería como contextualizar lo que estaba diciendo Nacho. Ahí me están escuchando bien. Y es porque es que, digamos que este caso que tuvimos recientemente en el hospital es un caso que a mí realmente me sorprendió, y yo creo que de alguna forma también deja unas enseñanzas. Y es una pregunta que yo quiero que de pronto resolvamos entre los hematólogos y el doctor Gustavo Molina, y todavía está presente. Y es que nosotros recibimos un paciente, digamos, un mes antes, que tenía una fractura patológica de L3 relacionada con su mieloma, pero un mes después recibimos otro paciente con una columna completamente diferente, o sea, la columna lumbar estaba destruida. Entonces nosotros tomamos, digamos que una decisión muy biomecánica y muy, digamos, desde la cirugía de columna, por una, digamos, una lesión que teóricamente no debiera tener el comportamiento que tuvo. Pero un mes después el paciente tenía 3 fracturas y el colapso de L3 era una lesión ya muy grave. Entonces, digamos que nosotros no tenemos los suficientes elementos desde el punto de vista de la cirugía de columna para saber cómo van a evolucionar esos pacientes. Y en uno de los artículos que comentó Daniel, se habla del estadio de la enfermedad. O sea, cómo se correlaciona el estadio de la enfermedad con la evolución de las lesiones espinales, porque es que esto no se puede tratar como una osteoporosis. Una osteoporosis, digamos que las lesiones se pueden estabilizar, pero esto es una enfermedad que permanentemente está dañando la vértebra, o sea, está generando lesiones líticas cada vez mayores en la vértebra, que para nosotros como cirujanos de columna se vuelve impredecible. Entonces, ¿cómo se correlacionan las variables de la enfermedad con la probable evolución que pueda tener una lesión lítica? Pues en general los pacientes con mieloma que tienen enfermedad ósea avanzada, si usted les ve compromiso lítico múltiple, no solamente a nivel de columna, sino en otros huesos como el fémur o costillas o húmero, el abordaje en general es muy clínico. Si uno ve que el paciente empeora el dolor, inclusive con ortopedia, por ejemplo, oncológica con Gustavo Molina y Miguel Murcia, con frecuencia nos toca hacer cirugías preventivas de fractura en fémur o en húmero, porque son pacientes que por el compromiso cortical del hueso, pues el riesgo de fractura es inminente. Entonces yo pienso que en neurocirugía se debe hacer un trabajo igual. Yo pienso que en los últimos años la información ha mejorado mucho y digamos que la conciencia del compromiso de mieloma en columna
es cada día más clara, y la idea es como poder determinar si el paciente evoluciona con dolor, no mejora, está más incapacitado para su vida, para su marcha, pues volver a hacer otra imagen de nuevo, porque como tú dices, los cambios pueden ser supremamente rápidos. Yo no sé, Gustavo, o alguien más del grupo de cirugía oncológica que esté acá, de pronto si pues, pudiera colaborar con algún aporte adicional. Gustavo, buenos días. Buenos días, profesor, adelante. Gracias. No, por aquí estaba desde el principio, lo que pasa es que cambiar de aparato. Yo tenía, pues primero, muy buena la revisión del doctor Apolinar, de verdad, me parece que estuvo bien enfocada desde el punto de vista de no irse por las ramas, sino irse a la parte netamente fisiopatológica, sino pues como que se fue al punto y estuvo muy bien esa parte de la búsqueda que hizo y la sustentación que hizo, me parece que está bien argumentada. Yo creo que aquí hay varias cosas importantes. Yo, a ver, estaba aquí haciendo apuntes de lo que estaba escuchando y de las ideas que tenía, y es, tal vez lo primero, dejar claro, y no es fácil de hacer, es tratar de diferenciar entre una fractura patológica y una fractura por fragilidad, sabiendo que la fractura patológica es tumoral y la fractura por fragilidad es osteoporótica. Entonces, bien lo decía Penny, uno puede tener una osteoporosis, comillas, y ser un mieloma múltiple, pero digamos que no es no es la constante. Digamos que yo aquí estaba tratando como de sacar algunas diferencias entre las unas y las otras para ver qué me puedo sustentar con una y otra. La primera, la fractura, cuando los pacientes que tienen fracturas patológicas muchas veces se acompañan de dolor previo. El paciente que tiene osteoporosis generalmente puede tener fracturas silentes y eso puede ser un factor importante. El segundo, la fractura previa, en el caso de la osteoporosis, en los 2 primeros años, así sea silente, es un muy mal pronóstico para tener fracturas siguientes y aumenta proporcionalmente de forma muy importante en esa ventana de los 2 primeros años. En el paciente del mieloma pueden progresar inclusive en meses de forma rápida de acuerdo a su estadio de enfermedad. Por lo tanto, el manejo quirúrgico es completamente distinto. O sea, uno tiene que abordar completamente diferente el estudio. Entonces, ante sospecha de lesiones únicas, uno debería tomar alguna conducta, como por ejemplo biopsias, si se tienen dudas en un momento determinado. Lo otro es, obviamente, los estudios complementarios que son claves, como la resonancia o el PET, en el cual uno va a encontrar lesiones múltiples versus en la osteoporosis, que probablemente no tenga lesiones múltiples, sino generalmente las fracturas osteoporóticas, usualmente, sobre todo cuando son silentes, son más torácicas que lumbosacras, que pueden ser más de mieloma múltiple. El mieloma múltiple tiene mucho más compromiso de la pelvis, del fémur proximal y obviamente de la región lumbosacra. Los criterios los criterios quirúrgicos, como bien lo dijo el doctor Apolinar, pues la inestabilidad, el compromiso neurológico y el dolor intenso, pero a sabiendas de los compromisos adyacentes, como lo decía ahorita Gustavo cuando presentaba el caso, porque puede pasar exactamente lo que él decía, o sea, lo que decía Nacho ahora, hacen una osteosíntesis muy bonita, pero cuando están poniendo el tornillo intrapedicular, perdón, se dan cuenta que están poniéndolo sobre arena movediza, porque realmente entra pues suavecito y sabe uno que se va a perder, entonces ahí empieza uno a sufrir desde el momento mismo de la cirugía. Lo otro es que obviamente el manejo de bifosfonatos va a ser completamente versus denosumab o incluso anabólicos en un momento determinado, o sea, teriparatide en nuestro caso, son completamente diferentes. En el caso del mieloma, pues obviamente no. En el caso de osteoporosis, obviamente sí, sobre todo hablando de anabólicos. En el caso de bifosfonatos, el manejo para osteoporosis es completamente distinto porque es anual y denosumab versus los esquemas que manejan quimioterapia en oncología o en hematoncología, donde son esquemas que son inclusive mensuales por meses o años de forma repetitiva. Yo sigo teniendo un par de duditas con respecto a lo que estaba diciendo Ortica, y ya lo mencionó también el doctor Apolinar, que era vertebroplasia versus cifoplasia. Yo tal vez abogo, no sé por qué no se hacen más cifoplasias que vertebroplasias,
Probablemente es por costo, claramente, y obviamente mucho cuidado con las instrumentaciones sobre un hueso de muy mala calidad, que es lo que le preocupa a uno en forma importante. Entonces, tal vez hacer aumentaciones con cemento en un momento determinado cuando se pueda. No sé si de pronto di como tips o alguna cosa que les pueda ayudar, pero pues más o menos era lo que estaba pensando, Gustavo. Perfecto, profesor. Muy, muy El- interesante. No Gustavo, hacemos tantas doctor lipoplastías. Eduardo, el doctor Eduardo Arturo González tiene la mano levantada. Claro que sí. No, él es Gustavo Molina, no es Eduardo, es que está con otro perfil. Ah, bueno, Sí, es que estoy en el hospital, entonces en un computador del hospital, qué pena. No hacemos tantas hipoplastes muy posiblemente por cuestiones de costos, y en este caso no la hicimos porque si ustedes ven la cortical posterior del E3 estaba rota, entonces a mí realmente o a nosotros nos daba realmente como temor empujar el tumor hacia el canal espinal. Entonces hicimos una técnica que es con una malla y con un cemento de muy alta densidad que lo que hace es contener el cemento en la vértebra, pero realmente no queríamos como hacer, como aumentar de forma severa las presiones dentro del cuerpo, considerando que la cortical posterior del cuerpo estaba rota y puede ser inclusive una contraindicación relativa para este paciente. Lo que pasa es que este paciente no tenía ninguna otra alternativa, como dijo Nacho y como dijo el doctor Molina, una instrumentación ahí realmente estaba condenada a fallar, inclusive a generar más complicaciones. Un asunto importante a tener en cuenta es cuando los pacientes van a radioterapia. Por ahí está David Gómez y de pronto nos puede aclarar un poco la situación, porque es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a decidir si observamos un paciente o si lo intervenimos tempranamente, porque la radioterapia claramente está asociada con los colapsos vertebrales. Se sabe que un paciente que tiene, digamos, una lesión lítica significativa, y eso de significativo pues todavía es, digamos, un poco ambiguo en mieloma múltiple, puede tener hasta un 30% de riesgo de que se colapse la vértebra. David, ¿qué puede comentar acerca de su experiencia con estos pacientes? Buenos días a todos. Tiene Mauricio, que no lo veía hace tiempo, ¿cómo estás? Bueno, entonces agradezco mucho la invitación y me deja muy contento ver un manejo multidisciplinario de esta entidad. Eh, la experiencia mía y de todos los radiooncólogos en mieloma múltiple, pues básicamente es en el contexto de la urgencia. Cuando el paciente nos digo urgente, ya que la mayoría de pacientes inician primero con terapia sistémica. Ya cuando el paciente, como dije, expuso el residente, ya está con dolor o hay algún riesgo, es muy importante sopesar con neurocirugía. Cuando hay una inestabilidad muy alta, pues, obviamente primero el paciente va a estabilización quirúrgica con neurocirugía y luego ayudarse con radioterapia. Son pacientes difíciles. Ya cuando voy a la pregunta del doctor Gustavo Giraldo acerca de la fractura patológica, es de todo sabido que la radioterapia puede predisponer a una fractura patológica. Eh, Más frecuente cuando usamos esquemas cortos de tratamiento. El esquema puede ser una fracción de 8 Gray o 5 fracciones o 10 fracciones. Mientras más corto es el protocolo, más alto el riesgo de fractura patológica. Por lo general, yo siempre uso un esquema de 10 fracciones. Cuando vamos a usarlo con terapia sistémica, que es muy raro, ya usaríamos un protocolo de 23 fracciones para evitar la toxicidad de los campos y del manejo corto de la radioterapia. Y entonces, Gustavo, sí hay un riesgo alto de fractura patológica, pero todo se debe sopesar en cada paciente individual y el riesgo de que vaya a quedar con una paraparesia o paraplegia. ¿Alguna otra pregunta? O no sé si esa es tu pregunta, Gustavo.
No, sí, está bien, o sea, a eso realmente era a lo que me refería, no, finalmente como para puntualizar, y es algo que se comenta, digamos, cada vez con más, digamos, con más insistencia, es que estos pacientes realmente se deben manejar en una unidad de mieloma múltiple, como comentaba en estos días el doctor Kenny, específicamente con este paciente que comentamos, y es para tomar las decisiones de forma oportuna. Eh, digamos que aunque vertebroplastias profilácticas, pues obviamente no se deben hacer ni deben existir, digamos que la interacción digamos, las personas que hacen parte del grupo de mieloma múltiple son las que en algún momento pueden llevar a tomar decisiones oportunas. Por ejemplo, o sea, un colapso en la unión toracolumbar en un paciente que tenga una enfermedad no controlada de acuerdo a los estadios pues, de mieloma, que ya se sabe que hay estadios que se comportan de forma más agresiva en cuanto a la evolución de las fracturas espinales, pues obviamente se deben intervenir tempranamente. Y es una cosa que me llama la atención como en los últimos reportes, y es que realmente las intervenciones en mieloma, específicamente los colapsos vertebrales, se deben hacer cada vez más tempranas, evitando como las complicaciones tardías, porque como ya lo dijo el doctor Molina, esto se comporta de una forma completamente diferente. Entonces, es eso como en todo lo que tiene que ver con el cáncer, las decisiones deben ser tomadas en un grupo que realmente maneje la enfermedad. Gustavo, tal vez un punto como todo, pues lo más importante es sospecharlo, ¿no? O sea, el sospecharlo es que no, pues no todas las fracturas por aplastamiento son osteoporosis. Obviamente tampoco son todas son mielomas múltiples. Además, ustedes pues ven mucho más. Pero sí, o sea, por eso trataba de enfatizar algunas diferencias entre lo uno y lo otro para tener como criterios clínicos y sospecharla. Cuando uno lo sospecha, por lo menos pregunta y se acerca a otras personas y se puede hacer un trabajo interdisciplinario. Pero cuando uno toma decisiones, a veces sin consultas, a veces se puede arrepentir. Entonces, lesiones únicas, piénsenlas, biopsienlas y obviamente, pues, estudienlas. Entonces, yo creo que es tal vez como lo que estás diciendo, o sea, reforzando lo que estás diciendo, pensarlas para poder actuar. Perfecto. Bueno, El doctor Abello levantó la palabra. Buenos días. La presentación muy buena. Quería comentar al respecto el resultado que ustedes obtuvieron, si me muestran la radiografía de la vertebroplastia. Me llama la atención la buena vertebroplastia que hicieron. Pues ya el doctor Gustavo comentó sobre la técnica con Mayo y el cemento de alta densidad. Es que hablando sobre eso, yo pienso que el módulo de elasticidad del hueso hay que considerarlo siempre. A veces uno ve vertebroplastias o cementoplastias muy blancas, o sea, se ve todo cementado. Y resulta que eso genera una mayor sobrecarga en las otras vértebras y puede producir un sistema tan rígido o un sándwich que genera fractura en las vértebras que están dentro del sándwich o en la parte superior o inferior de la vértebra. Entonces me parece que lo que lograron ustedes ahí se observa bastante bien. O sea, me gusta la forma en que no exageraron, es lo que quiero decir, en la parte de la vertebroplastia. Eso quería comentarles. Me pareció muy buen caso. Gustavo, qué rico ir a otros colegas no ortopedistas hablando de módulo de elasticidad del hueso. Qué machera. Qué rico, muchas gracias. El doctor claro que sí. Rubén Ramírez tiene la palabra. Buenos días a todos. Yo aprovechando que se encuentra un grupo de manejo de esta patología. Todos sabemos que la evidencia en el manejo de esta patología es realmente de bajo nivel de calidad, pero sí me gustaría saber en lo que dijo el doctor hematólogo del manejo de las pacientes con un déficit neurológico agudo, y sabiendo o interpretando que el mieloma se puede manifestar tanto como fracturas que asemejan ser fracturas osteoporóticas, pero con una diferencia grande, que es la evolución rápida y otros factores. Y lo otro es que también se puede manifestar por
por plasmocitomas, es decir, una es la compresión ósea y la otra es la compresión de un tejido blando como un plasmocitoma. Entonces, en el contexto de esto, pues pienso que vale la aclaración que en el estado agudo de déficit neurológico uno debería intervenir de una manera diferente cada condición patológica. Pienso que la principal opción terapéutica en los pacientes con una fractura y la invasión ósea del canal o compromiso neurológico óseo, creo que es la descompresión temprana. Sin embargo, me queda la duda de aquellos pacientes que tienen como manifestación principal del plasmocitoma el déficit neurológico. Es decir, ya no es óseo, sino propiamente el tejido blando. En la revisión que alguna vez hice de la literatura con respecto a este tema, es claro que el bortezomib, los esteroides y la radioterapia, e incluso mejor la radiocirugía, tienen un impacto muy bueno en este tipo de patología, en la que es el plasmocitoma el que comprime a nivel neurológico. Dicen incluso que si se inician de manera emergente, pueden revertir la condición patológica en las primeras 24 horas. Quisiera preguntarle al grupo de hematología si es posible iniciar toda esta batería de manejo en esta ciudad en las primeras 24 horas. Buena la pregunta tuya. Sí, realmente el manejo de esos pacientes con compromiso de mieloma agudo, plasmocitoma, se inicia a las 24 horas. Lo que hacemos desde el punto de vista de hematología es empezar esteroides, dexametasona a dosis altas. Inclusive de una vez podemos empezar la quimio cuando ya tenemos diagnóstico y concomitantemente se valora al mismo tiempo por radioterapia y neurocirugía para definir cuál es la mejor opción, si operar al paciente rápidamente o iniciar manejo con radioterapia. Importante una cosa que siempre que estén interviniendo columna en pacientes con mieloma múltiple plasmocitoma, cuando no hay un diagnóstico claro, tratar de tomar siempre muestra de patología, que a veces de pronto se olvida, se dedica mucho al procedimiento quirúrgico y la idea es que también desde ese procedimiento se puedan tomar muestras para revisar por patología, porque a veces el mieloma es focal y uno cuando hace la aspirada de médula a veces no encuentra compromiso por mieloma a nivel de la aspirada de médula ósea ni de la biopsia de médula. Entonces esas biopsias que ustedes toman de la columna, del fémur, del húmero, también ayudan a hacer el diagnóstico. Pero todos esos elementos que tú mencionas los tenemos en el país para el manejo de pacientes con mieloma. Hay algunos hematólogos del grupo del San Vicente, Jorge Cuervo, ¿tiene algún aporte adicional sobre el tema? Y sobre todo lo que hemos comentado, o cómo manejan ustedes, cómo contextualizan estos pacientes de ustedes en el Hospital San Vicente. Sí, buenos días, Gustavo y todos. Ya me había salido, había vuelto a entrar, tuve pues como problemas técnicos con la audición porque yo ando en Río Negro. Yo de pronto tuve la oportunidad ayer de revisar como unos artículos de neurocirugía, pues sin yo ser neurocirujano y de cirugía de columna, y había un grupo de chinos, pues de una universidad, creo que de Beijing, que comparaban la cirugía de columna versus la cirugía de huesos largos, que es el otro compromiso que tienen los pacientes con mieloma, y querían pues como demostrar como que había un poquito más de morbilidad en la columna, e inclusive, no sé si la pregunta que hizo Gustavo al principio de cuáles factores podían predecir como mayor deterioro en el paciente, ellos hicieron pues como esa comparación, entonces compararon pacientes que se operaba de columna con todas las técnicas, hipoplastia, vertebroplastia, inclusive con esta técnica con radiofrecuencia y combinada, y lo comparaban con los pacientes con cirugía de fémur y de húmero. Y se daban cuenta pues que realmente sí podía haber como más infecciones en los pacientes con la cirugía torácica. La escala de dolor se mejoraba notoriamente al mes y a los 6 meses. Y dentro de los factores que encontraban como predictores de peor desenlace, estaban pues un nivel de albúmina baja, que eso pues es un predictor de desnutrición, de compromiso o de caquexia. La hemoglobina no tenía nada que ver, los leucocitos tampoco tenían nada que ver. Se encontró también relación con el compromiso con la proteinuria en orina de 24 horas y en general pues no había mayor mortalidad en los pacientes que tuvieran cirugía torácica. Entonces, realmente lo que a nosotros nos interesa a la hora de ver un paciente con un compromiso
por mieloma o por un plasmocitoma que invada el canal medular, es que el paciente funcionalmente quede bien. O sea, de nada nos sirve que el paciente quede pléjico, quede parético, quede paraparético, sino que el paciente mejore su calidad de vida, mejore su dolor y mejore su funcionalidad. Entonces ellos, pues los diferentes autores mencionaban que estas técnicas, unas dependiendo del grado de complejidad o inclusive de los recursos, porque en China hay muchos sitios donde no tenían la posibilidad de hacer todas estas técnicas, nos ayudarían a que el paciente mejorara su calidad de vida. Entonces la intervención que nosotros hacemos es, como dice el doctor Kenny, rápidamente iniciar esteroides. Cuando tenemos pues el diagnóstico confirmado, muchas veces no tenemos el diagnóstico claro de que sea un mieloma, aunque hay unos criterios como mencionó, no sé si el residente, el CRAP, que es el calcio alto, el compromiso renal, la anemia y lesiones líticas que uno podría presumir con gran capacidad o con gran certeza de que el paciente pueda tener un mieloma. Entonces, eventualmente uno podría dar esteroides con el riesgo, como dice Kenny, de que el diagnóstico se borre. Entonces, es fundamental la toma de la biopsia antes de llevar a un procedimiento de inicio de radioterapia o de esteroides. Y finalmente, como lo digo yo, lo más importante es que el paciente conserve su funcionalidad. Hemos tenido todos los tipos de pacientes, pacientes que les iniciamos radio, quimio simultáneamente, sobre todo cuando hay compresión medular y hay compromiso neurológico importante, que el paciente va a quedar paraparético. Y hemos tenido pues, la oportunidad, inclusive, no sé si por ahí anda Eloy, de que él puso un titanium cage, no sé pues, si así se diga o no, es como una celda de titanio que se infla y en un paciente con un compromiso dorsal muy importante, o sea, una cosa, estaba aplastada la vértebra como el 90% y el paciente salió para su casa caminando. Pues no sé si lo recuerdan y no sé si mencionaron ese titanium cage. Definitivamente el papel de neurocirugía, el papel de rehabilitación es muy importante en estos pacientes porque yo pienso que la calidad de vida se ve minada por una compresión medular y por un deterioro neurológico. Entonces, sería lo más importante desde el punto de vista de neurocirugía. Muchas gracias. Gustavo, Nacho, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, profesor. Gracias. Para los hematólogos. Claro que sí. Gracias. Quería preguntarle a los hematólogos qué tanto, o sea, yo siempre he tenido la idea de que de pronto una herramienta que uno puede utilizar es la beta-2 microglobulina, además de los exámenes pues, que uno pide usualmente de hemograma y todo lo demás. ¿Qué tan sensible, digamos, o sea, qué tan útil es para nosotros en la práctica diaria la beta-2 microglobulina? Y la otra pregunta que quería hacerles es en cuanto a los esquemas de bifosfonatos versus denosumab en este tipo de pacientes. ¿Qué tanto tiempo? ¿Cómo los utilizan? ¿Cuáles son los criterios que están utilizando hoy en día para el manejo pues para manejar este tipo de medicamentos? Con respecto a la beta-2 microglobulina, es un marcador pronóstico muy importante en mieloma y lo sigue siendo todavía. Y dentro de las escalas pronósticas que tenemos, que es el ISS y el RIS, es parte fundamental del pronóstico. Y a mayor aumento de la beta-2 microglobulina, mayor riesgo para el paciente en general. Y con respecto al uso de bifosfonatos y denosumab, en general, cuando hay compromiso de la función renal, evitamos el uso de bifosfonatos y usamos denosumab. Y cuando la función renal es buena, nos vamos por el uso de bifosfonato y generalmente lo usamos mensualmente durante 2 años, porque los estudios están hechos a 2 años. Hay algunos colegas que lo siguen usando un poco más de tiempo, pero los estudios con bifosfonato tienen evidencia por 2 años durante el manejo del mieloma. Lógico, si el paciente recae y nuevamente hay compromiso óseo, uno podría volver a utilizar también el bifosfonato. No sé si Jorge tenga algo más para agregar. No, yo pienso que está perfecto eso. Pues inclusive hay estudios comparando el clodronato con el alendronato y con el denosumab y realmente no hay aumento o sea, ninguno es superior al otro. Pues hay estudios de no inferioridad, entonces todos son seguros y realmente el denosumab se usa en pacientes con compresión, con compromiso renal, como dice el doctor Kenny. Kenny, nosotros podemos medir ahí en el hospital beta-2 microglobulina.
Sí, siempre la hacemos, es parte importante del enfoque pronóstico. Porque inclusive en uno de los estudios recientes del Grupo Internacional de Estudio de Mieloma Múltiple hablan que los estadios ISS2 y 3, obviamente relacionados con los niveles de beta-2 microglobulinas, se correlacionan mucho con la progresión de las fracturas vertebrales. Entonces, a eso era lo que yo me refería en algún momento, o sea, cómo el hematólogo le puede decir a uno en algún momento, vea, es que esa fractura con toda seguridad va a evolucionar mal, porque digamos que nosotros en mieloma nos quedamos cortos con las variables biomecánicas. Entonces, esos son como las cosas que debiéramos incluir para definir la intervención en los pacientes. Yo creo que la variable más importante en mi concepto, lo que uno usa es la clínica. O sea, un paciente con dolor lumbar intenso que no mejore, a pesar del manejo con quimio, que la imagen, digamos, tenga un compromiso importante de la columna, esos pacientes deben ser evaluados más profundamente. A mí realmente, dentro del manejo del mieloma, de las cosas que más me preocupa es el control del dolor. Y en columna es supremamente importante porque es que es la movilidad de la persona y los pacientes, esa limitación que tienen para el movimiento por el compromiso de columna les causa gran angustia y los mantiene, o sea, a pesar de que la enfermedad va respondiendo a la quimio, esa limitación en columna hace que el paciente no se sienta confortable con el tratamiento. Entonces yo creo que el dolor es muy importante y en caso de que el dolor persista, pues hacer una nueva imagen a ver qué puede estar pasando, porque hay pacientes que a pesar del manejo con quimioterapia y con radio, la enfermedad ósea puede seguir progresando.